al Espíritu Santo, mi mejor amigo, que nunca me ha dejado. Él se presentó como mi único y suficiente amor en la intimidad. Felicitar a todos los que han concluido la lectura de la palabra de Dios en este día. Si Dios no se pone en medio del camino de David, hoy no leyéramos de David. Hoy no leyéramos de un Salmo 55 ni del rey más recordado en toda la historia de Israel. Quiero agradecerle porque Él es el que me habla, me guía, me unge y me envía en todo lo que he hecho hasta hoy. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Acompáñame a leer la Biblia ya en Éxodo. En Éxodo capítulo 12. El día de hoy, las veces que Dios me permita participar, estaremos dando una serie llamada El Poder de la Sangre. El Poder de la Sangre, y el tema del día de hoy es el Cordero Pascual. El poder de la sangre del Cordero Pascual. Déjeme leerle un versículo de que va a ser de esta serie. Dice así: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Ahora quiero que todos le demos lectura todos juntos a Éxodo 12, versículo 3. Todos juntos dice así: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de un cordero por familia. Dios les pague, pueden sentarse. El poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a hablar del Cordero Pascual. Como tema en este día, mire, yo tengo 7 temas ya listos para predicarlos y estoy ansioso por predicarlos donde Dios me conceda. Pero el día de hoy solamente vamos a hablar uno: la salvación y libertad. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Salvación y libertad. Segundo mensaje, el pacto que nos da identidad. Tercero, perdón y purificación. Cuarto, santificación. Quinto, redención. Sexto, adopción, cercanía. Y séptimo, victoria y vida eterna. Todos estos beneficios, y hay más, pero yo los englobé en estos 7 beneficios que la sangre de Jesucristo nuestro Señor nos da a nosotros. El día de hoy hablaremos de la salvación y libertad. Bien, usted conoce la historia y si no se la resumo. Israel estaba cautivo en el pueblo o en la nación llamada Egipto. Ellos eran oprimidos por Egipto, por el faraón, que ya no conocía lo que José hizo, ni lo que había, cómo la familia de José había llegado a Egipto. Se levantó un nuevo faraón y fueron pasando los años, y 29 años después estaban oprimidos por faraón. Esa opresión, y gracias a Dios, escuche, por las opresiones en nuestra vida, esos problemas que tenemos, esa enfermedad que nos hace doblar rodillas, esas situaciones que nos llevan a llorar y no nos llevan a ningún otro lado ni a ninguna otra estrategia, sino solamente clamar a Dios. Porque esa opresión de Egipto llevó a Israel, que no lo había hecho por 429 años, clamar hasta el último año. Entonces ellos claman a Dios, y dice la Biblia que Dios se acuerda de su pacto. Y entonces Dios levanta a un libertador llamado... caray, nomás los del coro leen la Biblia. Llamado Moisés. Entonces Dios envía a Moisés juntamente con su hermano Faraón y le dirán: díganle a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Ellos van bien confiados, como cuando Dios nos da una palabra y decimos todo va a salir bien. Entonces vamos en obediencia, y ellos se paran frente a Faraón, le dicen: así dice Jehová, así dice el yo soy. Y Faraón dice: ¿y quién es ese Jehová? ¿Y por qué le voy a obedecer? No los voy a dejar ir. Se regresan tristes, cabizbajos, Moisés y Aarón. Moisés le cuenta todo a Dios, y Dios dice: está bien,
no te preocupes, yo voy a enviar 10 plagas, 10 maravillas que harán temblar a Egipto, y que con eso dejará ir a mi pueblo. Y entonces usted conoce las 10 plagas, no las voy a mencionar por tiempo, pero en la última plaga, las demás nada más Dios le dijo a Moisés: haz esto, alza tu vara, golpea el agua, mueve el polvo, muchas así instrucciones, pero en la 10ª es lo que estamos leyendo aquí en Éxodo 12. Y Dios le dice a Faraón: me glorificaré en Faraón, en su ejército, carros y caballeros. Entonces, la 10ª plaga es una maravilla diferente a las demás, porque aquí iba a haber muerte directa, un juicio de Dios, la muerte de los primogénitos. Y entonces para esta plaga hay instrucciones. La que acabamos de leer es: tome cada quien por familia un cordero. Por favor, no pierda de clave, no pierda las palabras clave, los personajes principales u objetos que vienen en esta plaga. Estamos a 2 meses de ir a celebrar, a conmemorar lo que esto era sombra del Nuevo Testamento, así que ponga mucha atención. Segundo, si no bastare a comer, inviten a más, inviten a sus vecinos. Si no les alcanza para comer ustedes solos y sobra, inviten a los demás que están a su alrededor. Versículo 5, usted lo puede ver, ahí vean en su Biblia para que vea que no le miento. Versículo 5, el cordero tenía que ser sin defecto. Versículo 6, guardarlo durante unos días, del día 10 hasta el día 14. Versículo 6, parte B, será inmolado entre las 2 tardes. Y versículo 7, tomarán la sangre y pondrán sobre los postes y dinteles de las puertas de su casa, lo pondrán ahí. Versículo 7, de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. No voy a hablar de todo eso porque me voy a enfocar solamente en la sangre. Entonces tenemos a un faraón, tenemos a Egipto, tenemos a un pueblo esclavizado, tenemos a un juicio o una plaga, tenemos a un cordero, tenemos la sangre del cordero, tenemos el marco de la puerta y tenemos la muerte de los primogénitos. Todo esto está aquí en esta historia que estamos leyendo. Entonces yo le pregunto, si usted conoce la historia y si no, ahorita lo leemos. Era una plaga a todo Egipto e incluía a Israel. No es que no pasó el ángel de la muerte por Israel, por Gosén. No, sí pasó por ahí. Pero entonces, en el versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. No dice solamente a los egipcios, no, a todos sin igual, no hay acepción de personas. Así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y Pascua, pasaré de largo, pasaré derecho de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra en Egipto. ¿Qué hace la diferencia entre en que una casa haya muerte y en la otra no haya muerte? ¿Qué hace diferencia? La sangre que estaba en los postes y en el dintel, en el marco de la puerta. La sangre del cordero. Eso es lo único que hacía diferencia. No es que el juicio no llegó a Israel, sí llegó. Pero el ángel exterminador de Jehová, cuando se paraba frente a una casa de los israelitas, veía la sangre y decía: no, aquí no. Esa sangre tiene un poder que no me deja pasar. Seguiré. Y así se iba casa por casa. Y donde no había sangre, muerte a los primogénitos. Vámonos al Nuevo Testamento porque el tiempo se me está acabando. ¿Qué le dije? Que había un faraón. Pues en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, también hay un faraón llamado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Hermano Jesús, ¿por qué le da estos calificativos? Así está escrito en la Biblia. El gran dragón, no es un dragón cual sea, es el gran dragón.
No podemos minimizar lo que la Biblia describe del diablo, pero no le tenemos que tener miedo. Solo reconocer lo que él puede hacer. Dijimos que había un Egipto. ¿Cuál es el Egipto hoy en día? Escuché el mundo, pero bíblicamente es el reino de las tinieblas. Dijimos que había un pueblo esclavizado. ¿Cuál es ese pueblo hoy en día? Usted y yo venimos de ese pueblo. Ya no todos estamos ahí. Venimos de ahí, del mundo. De los que no han entregado su vida a Dios y han sido lavados en la sangre del Cordero. Dijimos que había un juicio llamado 10ª plaga. Pues hoy en día también hay un juicio que está por venir a toda la tierra y a todo el mundo y a toda la humanidad que ha existido, desde Adán hasta el último hombre o mujer que exista, llamado el gran juicio ante el gran trono blanco. Y le voy a leer algo para decirle: el cordero, la sangre, la puerta y la muerte de los primogénitos. Primero de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua como iglesia no es observar el día sábado ni guardar nada de la ley. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Le dije que había un cordero. Cada familia tenía que tomar un cordero. Pues hoy en día solo hay un cordero. Y Juan el Bautista, cuando estaba en el río Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero ese es otro tema. Esa es la redención y el perdón. Hoy vamos a ver nada más salvación y libertad. El Cordero es Cristo. Y la sangre que se ponía del Cordero, esa sangre fue derramada en la cruz. Yo veo cómo el Espíritu Santo coordina todas las cosas, porque todas las alabanzas que escuché ahorita del coro hablaban de que Dios nos libró, de que Dios nos perdonó, de que esa sangre fue derramada en nosotros. Y entonces había unos marcos, una puerta y unos marcos donde tenía que ser puesta la sangre. Pues hoy en día ya no es literal y no es en una puerta, sino es en la puerta de su corazón, en su alma, en su cuerpo, en una persona, donde la sangre de Jesucristo limpia y lava todo pecado. Y por último, muerte de los primogénitos. Hoy ya no van a morir los primogénitos, hoy va a morir el alma que peca, llamado en el Nuevo Testamento como la muerte eterna o la segunda muerte. Así que los que no han tomado esta decisión, sí hay prisa. No, cuando quieras, ok. Nadie sabe cuándo va a llegar ese juicio o el arrebatamiento, pero sí hay un juicio que viene. Usted y yo estábamos esclavizados por Satanás en Egipto. Nada ni nadie podía sacarnos de ahí, pero Dios levantó a un libertador, nuestro Salvador. Dios establece un juicio y da instrucciones. No había otra manera. Lo único que evitaría que no haya muerte en alguno de nosotros no es la nacionalidad, ni la economía, ni cuánto tiempo lleve usted en la iglesia, o qué ministerio, qué nombramiento tenga, cuánto ofrende, quién fue su papá o su mamá, si usted construyó el templo o comenzó la obra, si es hombre o mujer, niño o anciano. Lo único que lo evitará y lo salvará de ese juicio es la sangre del Cordero llamado Jesucristo en nuestra vida y en nuestra alma. Ella, esa sangre del Cordero pascual llamado Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, es la que producirá en nosotros salvación. ¿Sí viene de qué salvación? Porque en Egipto produció salvación en los israelitas de no morir sus hijos. Hoy en día es de no ir a la condena eterna. Eso es lo primero que hace la sangre de Jesucristo cuando alguien es bautizado. Lo salva. Pero no se queda ahí. Después de que Israel fue salvo y el ángel exterminador pasó por todas las casas y comenzó a oírse un lloro, un dolor, un lamento del otro lado de Gosén,
Entonces se les habían dado instrucciones de que se amarraran y tomaran y comieran la Pascua apresuradamente, porque había llegado la libertad. Y entonces la sangre del Cordero los hizo libres de Egipto. No es lo mismo salvación que libertad. Ellos fueron salvos de la muerte, del juicio, pero después llegó la libertad. No me importa cuánto tiempo lleve usted en el pecado, si cada vez está más hundido en las drogas, delincuencia, en la enfermedad o en el pecado. Usted que no ha tomado esa decisión, le habla a usted que la sangre de Jesucristo le puede hacer libre, como a mí y a toda esta iglesia nos ha hecho libres. Fuimos libres, obtuvimos la libertad y fuimos transportados de las tinieblas a la luz. Lo primero que hace la sangre de Jesucristo en alguien que va a bautizarse, o todos los que ya nos bautizamos, fue salvarnos y libertarnos. Y Colosenses dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en la luz. Escuche, Colosenses 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él, ¿de quién estamos hablando? ¿De Jesús Maldonado? ¿Del buen pastor? ¿Del hermano Pablo Aguilar? ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Si usted supiera lo que hace la sangre de Jesucristo, estuviera alabándolo, adorándolo. Porque nadie nos podía librar de Egipto, nadie nos podía librar de ese juicio. Y no es que usted y yo hagamos buenas obras y por eso Dios nos la va a pasar y nos la va a perdonar. No, es solamente por la sangre de Jesucristo que fue derramada en nosotros cuando bajamos a las aguas bautismales. Nunca se ha tratado de nosotros, sino que cuando Dios nos vea en ese juicio, Él verá la sangre que fue derramada en nosotros. Así que concluyo este punto y mi hermano Andrés puede comenzar a entonar esa alabanza. El poder de la sangre de Jesucristo tiene poder para salvarnos y tiene poder para libertarnos. Así que usted, mi hermano, que ya fue derramada la sangre, ¿por qué no le alabamos? ¿Por qué no le adoramos? ¿Por qué no le glorificamos a Dios? Porque Él nos libró de Egipto, Él nos hizo libres y también nos hizo salvos. 569 y yo me despido. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Sin poder en Jesús, quien murió, al poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. Este libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. Ponga atención en las letras. Insensato, podrás en su amor.
tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en